Buenos en esta días, mañana pastor. estamos juntos, reunidos en el nombre del Señor, y somos más de 70 personas, lo que significa que en términos de familia, 150, 160 personas, y damos gracias a Dios que nos podemos ver, pero ya pronto podremos estar juntos, Dios mediante. Pero por ahora toca que nos cuidemos un poco. Muy bien, en esta mañana estamos con un tema que a mí me parece muy interesante en la Biblia y que a veces no le hemos dado una importancia. La importancia de romper los techos. Todos tenemos techos en nuestra vida. Hay techos emocionales, hay techos racionales, hay techos de voluntad que no funcionan. Y hay techos en nuestra vida física que de alguna manera tumban nuestro deseo de vivir completamente. Hoy día vemos muchos cristianos que vivimos a medias o a tres cuartos en el sentido emocional. Y a veces necesitamos que amigos, hermanos, consejeros vengan y nos ayuden a romper los techos. Ahora, romper los techos de una casa quizás no duela, pero a veces romper los techos que nosotros mismos creamos en nuestra vida es un impacto fuerte, pero que trae bendición. Y es lo que quiero que veamos en la Biblia acerca de este tema. Los invito, si quieren abrir su Biblia, en Marcos, en el capítulo 2, y vamos a leer ahí del versículo 1 hasta el 12. Dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. ¿Cuál era la casa que Jesús acostumbraba a usar cuando estaba en Capernaum? En Capernaum estaba la casa de Pedro. Por lo tanto, Jesús se dirigió a la casa de Pedro. Y la casa de Pedro era una casa que Pedro la puso disponible para la obra del Señor. Allí se hacían reuniones en la casa de Pedro. Y justamente por esa razón Jesús, cuando pasaba por allí, deseaba estar con Pedro y ver lo que Pedro estaba haciendo en cuanto a la obra. Y dice el versículo 2, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían, ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Jesús está dentro, en el centro de una multitud que llena la casa, la puerta está llena, no puede entrar nadie más. Y la mayoría están simplemente escuchando sin poder ver la presencia de Jesús. Y el versículo 3 dice: entonces vinieron a él unos, trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Notemos algunas cosas que están sucediendo aquí. ¿A quién le gusta que destrocen su techo con tal de poner a alguien delante del Señor? Fue un riesgo que corrieron estos 4 amigos, un riesgo muy grande. Pero notemos que Jesús reconoció lo positivo de lo que habían hecho, porque dice: al ver Jesús la fe de ellos. Y esto incluía al paralítico. Y vamos a ver por qué. El paralítico tuvo que romper también una serie de cosas, una serie de techos en su vida. Primero, como paralítico era totalmente dependiente.
Y él tenía, en cierto sentido, lo bueno que 4 amigos se preocupaban mucho de él. Y estos eran los que lo conducían a todas partes, estos 4 amigos. Y el paralítico a lo mejor en este sentido sentía, bueno, si no puedo tener una vida completa y yo mismo caminar, por lo menos tengo estos amigos que son los que me llevan a todas partes, son las muletas de las que yo dispongo. Sin embargo, no podemos aceptar que esa era una vida saludable. Era una manera de enfrentar un problema, pero jamás de producir una vida saludable. Estos 4 amigos se interesaron por llevar al paralítico a Jesús. Quizás la primera objeción de él fue, pero yo en un lecho, en una camilla rústica de madera, y ustedes 4 cargándome. ¿Por qué van a llevar cargándome? Seguramente los 4 amigos le dijeron, mira, aquí está Jesús de Nazaret, y él hace muchas cosas fantásticas. Él es el que sana a la gente. Seguramente ellos estaban conscientes de lo que nos dice Mateo 4, 23 y 24. Esto era conocido, era público. Dice allí, y recorrió Jesús toda Galilea. Capernaum está en la zona de Galilea, al ladito del mar de Tiberíades o el lago donde los apóstoles pescaban. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí está la clave del ministerio de Jesús. Enseñar, predicar el evangelio del reino y sanar toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todo lo que tenían. Fíjense aquí, con atención lo que dice. Todo lo que tenían dolencias. Esa palabra dolencia implica todo tipo de afectación que signifique dolor, ya sea físico, mental o emocional. Los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, literalmente los que viven en depresión y en angustia. Esos también venían a confesar su situación, confesar su necesidad, quizás llorar delante de Jesús y Él los sanaba. Los endemoniados, los lunáticos, es decir, hasta los locos, porque no había ese hospital psiquiátrico, Jesús los sanó. Todos. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Eso fue lo que concitó el ánimo de la gente a llenar la casa de Pedro. Estaban frente a un hombre llamado Jesús que tenía respuesta a todas las situaciones de un ser humano. Fue una sorpresa cuando aparece el paralítico en su camilla delante de Jesús. ¿Y cómo sucedió esto? Las casas en ese tiempo eran hechas de ladrillos, pero no como los nuestros, sino simplemente barro, paja, y las calentaban al sol y se endurecían. Algunos que hemos ido a Israel, hemos estado allí frente a la casa de Pedro. Y hemos visto los restos que quedan todavía de los antiguos ladrillos que en ese tiempo se hacían. Y era un espacio bastante amplio el de la casa de Pedro. Entonces la casa de Pedro tenía una pieza central muy grande donde se hacían todas las reuniones. Y un poquito más al lado se agregaba otra pieza
Y esa pieza estaba con un techo. Y al lado del techo, bajando desde arriba, había una escalera. Seguramente para arreglar el techo cuando llovía y comenzaban a haber goteras. Entonces, los 4 amigos le dicen a su amigo, mira, esto está lleno, la puerta está llena, no podemos entrar. Seguramente el paralítico le dijo, devolvámonos, esperemos que haya otra ocasión en que podemos entrar. Pero la fe de los amigos era de tal envergadura que le dijeron, ánimo, agárrate firme de la camilla porque vamos a subir al techo. Y así lo hicieron. Usaron la escalera. No les vieron usar la escalera porque era una pieza agregada a la casa. Y suben. Y el paralítico dice, bueno, ¿qué están haciendo? ¿Será que me voy a sanar o voy a quedar peor porque yo me voy a caer aquí? Y los amigos seguramente dijeron, cállate y confía en nosotros. Y cuando llegan al techo, tienen que resolver el otro problema. ¿Y cómo lo bajamos? Y aquí la Biblia nos dice muy claro, hicieron una abertura. Descubrieron el techo y por allí bajaron la camilla. Imagínense el ruido cuando esas piezas, esos ladrillos antiguos de barro y paja pegados uno junto al otro, que el sol los volvía durísimos. Y ellos empiezan a hacer una abertura. Y por esa abertura, primero seguramente bajó uno de ellos un salto y estuvo abajo, y bajaron la camilla. Y Jesús, oyendo todo eso, seguramente salió de la pieza principal y vino a ver qué estaba ocurriendo. Y ve esos 4 hombres que con todo esfuerzo están bajando esa camilla. Y lo ponen a los pies de Jesús y Jesús simplemente le dice, he visto la fe de ustedes. Tuviste que ser traído a la fuerza. Ese techo que rompieron también implicaba tu incredulidad. El ya estar acostumbrado a tu parálisis, el estar acostumbrado a depender de estos 4 buenos amigos que iban contigo a todas partes y estaban dispuestos a buscar la sanidad tuya y te trajeron frente a mí. Por lo tanto, al ver esta acción de fe, esta valentía, le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Seguramente hubo un poco de desilusión, si lo miramos desde nuestro punto de vista cultural. Pero si lo vemos desde el punto de vista de los 4 amigos que eran judíos, ellos sabían, según el concepto judío, que toda enfermedad era consecuencia de haber pecado. Ese es el concepto judío. Entonces Jesús, respetando ese concepto, primero le dice al hombre, hijo, tus pecados te son perdonados. Y todos los que estaban escuchando seguramente dijeron, ¿qué habrá hecho este para merecer la parálisis? Y comenzaron a decir, pero ¿cómo es esto? Lo sana, pero primero tenía que haber perdonado el pecado. ¿Y quién es él para perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesús escucha lo que están hablando y en el versículo 8 les pregunta, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Creen que no me he dado cuenta? ¿Por qué piensan eso? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Hermanos, si los 4 amigos se hubieran quedado tranquilos y le hubieran dicho, lo siento, para otra vez será, no se puede entrar, no podemos hacer esto de entrar a la fuerza de esta casa,
A lo mejor era la única oportunidad que hubiera tenido con Jesús allí. Pero estuvieron dispuestas a romper techos, a romper dificultades, a pasar por delante de lo que parece imposible. Es exactamente lo mismo que sucede en nuestra vida. A veces los problemas que tenemos, ya sean físicos, emocionales o de todo tipo, daño que hemos sufrido, y que nosotros a veces vivimos con ese daño y nos complace que hayan personas que constantemente nos estén diciendo: no te preocupes, aquí estamos nosotros contigo, no te preocupes, no pienses más en eso, esto se va a solucionar. Y esa misma persona después muchas veces cuando volvemos a hablar con ella nos dice: ¿sabe lo he echado tanto de menos a usted? Porque cuando usted viene yo me siento tan tranquilo o tan tranquila. Has construido un techo sobre tu vida que te impide ver directamente a Jesús. Y a veces es necesario que vaya el mejor de tus amigos y te diga: vamos a romper el techo. No vamos a pensar más en el problema o en la situación o lo imposible. Para Dios no hay nada imposible. Comienza a vivir. Levántate, deja en las manos de Dios lo que piensas, lo que sientes y lo que ha pasado. Y es así como viene la recuperación. Si somos cristianos y nosotros decimos que en Cristo estamos completos y lo repetimos una y otra vez, la pregunta es: ¿estamos completos o no estamos completos? Si estamos completos, tenemos que tener absoluta fe y confianza en Dios, que si ponemos nuestra situación en sus manos, Él dice: levántate, camina, toma tu lecho y anda, toma tu pena, toma todo lo que tienes, déjalo atrás porque hay algo nuevo para ti. Es una situación que muchas veces los cristianos vivimos. Fíjense ahora lo que dice en Marcos capítulo 1, para seguir en esta misma línea de pensamiento. En Marcos capítulo 1, del versículo 40 al 45. Si quiere lo puede anotar y después lo busca para yo puedo leer por usted. Dice: vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Pensemos en ese tiempo lo que era un leproso. Un leproso podía caminar por las calles, pero debía tener un cencerro o una campanita colgada para él avisar cuando se iba a acercar donde había gente. Si no lo hacía, podía ser castigado violentamente. Por eso que la mayoría de los leprosos, y esto lo puede ver si vio la película Ben-Hur, ahí se muestra que viven en un sitio aislado y es lo que ellos mejor deciden. Y allí se les lanza la comida, se les lanza el agua, se les da una palabra de aliento, pero están completamente separados del resto de la sociedad. Hay un techo entre ellos y la sociedad. Pero este leproso ya había escuchado a Jesús, había visto las sanidades que Jesús había hecho. ¿Y qué resolvió él? No importa, yo tengo que llegar al lado de él, hincarme en plena calle donde todos me van a ver y decirle: Señor, ¿cuántos techos tuvo que romper que impedían que estuviera al lado de Jesús? El techo de la gente que no podía ver los leprosos, ni los dejaba acercarse y podían incluso haber cierta violencia contra él. Pero él dijo: ahora o nunca. Yo creo que este es el único hombre que puede hacer algo por mí. Y le dijo: si quieres,
puedes limpiarme. Apenas una fe iniciándose. Si quieres. Estaba hablando desde su condición de leproso porque él estaba diciendo no tengo derecho a nada. A nada tengo derecho. Estoy excluido de la sociedad. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Quiero, sé limpio. Qué importante estas cortas palabras. ¿Por qué Jesús dice quiero? Le está diciendo, en ningún momento pienses que yo no tengo interés por tu vida y por tu futuro. Quiero. Sé limpio. Sé limpio. Y así que hubo hablado al instante, la lepra se fue de aquel hombre y quedó limpio. ¿Qué situaciones tienes tú que piensas que no son superables? ¿Qué situaciones crees tú que simplemente tienes que acostumbrarte a vivir con ello? A veces uno escucha personas muy tristes en esto. Me consuelo por lo menos que hay otros que están peor que yo. ¿Qué tipo de ayuda es esa que nos damos a nosotros mismos? Mal de muchos, consuelo de bobos, dicen por ahí. En cambio, nosotros que conocemos al Señor Jesucristo, que conocemos todas sus promesas, que conocemos que una y otra vez nos dice, clama a mí y yo te responderé. Es como decir, yo quiero hacer algo por ti. Yo quiero hacerme cargo de tu situación. Yo quiero cambiar tu situación. Y esta situación va a cambiar, pero rompe los techos que no te dejan acercarte a mí. La incredulidad. Ya te sientes cómodo con lo que te pasa. Te sientes cómodo con la situación. Te consuelas con el consuelo de otros que quizás están menos enfermos que tú o con menos dificultades que tú, pero también tienen dificultades. Convéncete, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, no otro. Rompe los techos que te impiden acercarte a mí con fe. Un paralítico y 4 amigos. Ahora tenemos un leproso. Notemos esto. En el caso del paralítico hubieron 3 acciones en una. Tus pecados te son perdonados. Levántate, toma tu lecho y anda. Y si miran el versículo 12 de Marcos 2, este hombre pasó de una vida dependiente a una vida independiente. ¿Cuántas cosas en tu vida, cuántas cosas en mi vida te hacen dependiente? En el sentido emocional, en el sentido de amistades y convivencia. El Señor no quiere eso. El Señor quiere devolverte la independencia, porque Él dijo, yo vine aquí para darles libertad, porque el que cree en mí es libre. Es libre. Pero fíjense, esta pandemia es increíble cómo nos ha puesto tantos techos. Tenemos un miedo absoluto al futuro. Todo el mundo dice las cosas van a estar muy mal. Y es cierto que van a estar mal. Pero para nosotros no. Porque el Señor Jesucristo ha dicho, he aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y si miramos las vigilias, ¿cuántos techos nos ha roto el Señor sin nuestro deseo, digámoslo así? Solo por su propia voluntad. ¿Ha roto cuántos techos? En esta mañana, el testimonio, por ejemplo, que nos fue dado de esta niña que dice, con mucha razón Nora, le dijo, ¿has vuelto a casa?
¿Cuántos techos tuvo que romper ella? Un fracaso matrimonial, fracasos en el trabajo, dificultades de quedar sola con un hijo. Y sin embargo, ¿qué sucedió? Tiene su trabajo, no la despidieron. Ha recuperado el ánimo de seguir adelante y ha vuelto a casa. Qué hermoso es pasar de la dependencia, de todos los tipos de dependencia que hay, a la independencia, a experimentar la libertad que solo Cristo nos puede dar. Ahora, miremos otros casos también que nos van a ayudar a una comprensión mayor. En Juan capítulo 5:4, Juan capítulo 5:4, encontramos una situación bien interesante. La piscina de Betesda. Esa piscina de Betesda que cada cierto tiempo un ángel bajaba, tocaba el agua y el primero que se tiraba a esa piscina quedaba sano absolutamente de todo. Algunos que han ido a Israel conmigo conocimos ese sitio. Está ahí todavía los restos de la piscina de Betesda, que es un gran hoyo en la tierra, un gran hoyo y con cierta profundidad. Y todavía se ve por ahí algún resto como de una explanadita donde la gente simplemente dormía, vivía y comía allí, esperando poder presenciar que el ángel bajara y tocara, porque el primero que se tiraba quedaba sano. Y noten esto, las investigaciones de esa piscina han mostrado que era profunda porque estaba conectada a una red de aguas termales que eran las que llenaban la piscina. Eran aguas termales. Entonces, cuando el ángel tocaba esa agua, un agua tibia, agradable, el primero quedaba sano. Y Jesús fue allí y vio que había mucha gente tirada, acostada, algunos en una camilla de madera, otros simplemente sobre ropas. ¿Y cómo era la vida de esa gente? Eran sostenidos por la caridad que hacían los judíos. Hay que reconocer que los judíos sí practicaban la caridad, porque era una obediencia a la ley. Entonces, los que estaban allí y que tenían enfermedades delicadas como la parálisis o habían sufrido quebradura de una pierna, tenían un lugar que no era incómodo, tenían la atención de los judíos caritativos. Era un estilo de vida. Era un estilo de vida. Y seguramente ellos podían decir también, bueno, estamos mejor que muchos otros. Aquí podemos dormir. Ya nos hemos acomodado una cama con nuestras ropas. O estoy en mi camilla y tengo alimento. Y Jesús se acercó especialmente a un hombre. Obviamente que Jesús conocía a quién tenía que acercarse. Y le dice, cuéntame, ¿qué haces aquí? Y descubre que lleva 38 años de esa manera. Uno dice, ¿cómo es posible que una persona acepte esa situación por 38 años? Bueno, si usted se dedica a aconsejar a creyentes que están en problemas, va a descubrir problemas que tienen mucho tiempo y que no se han superado. Los va a descubrir. Y muchas veces cuando usted, me ha pasado a mí, cuando usted quiere orar por ellos, no, mire, ya han orado tanto por mí, yo ya estoy acostumbrado a esto y sé que esto es lo que Dios quiere para mi vida. Error. Y Jesús lo observa solamente, lo observa a ese hombre. Y después de observarlo y darse cuenta de cuál es el problema,
le dice, oye, cuéntame una cosa, dime la verdad de lo que piensas. ¿Te interesa ser sano o no? ¿Quieres ser sano o no? Y el hombre comienza a explicarle cuáles son los techos que le impiden ser sano. Mira, soy paralítico y no tengo quien me lleve al borde del agua. Segundo, cuando logre que alguien me empuje o me lleve al borde del agua, ya otro ha llegado primero que yo. Ahí hay una pregunta lógica. Bueno, ¿y por qué no pone el lugar donde duerme más cerquita del agua? Cosa que usted mismo se tiene. El problema es que Jesús se dio cuenta que iba a perder su estilo de vida de 38 años. Y aquí yo me hago una pregunta y nos hacemos una pregunta. ¿Cuánto tiempo que yo tengo algún problema que no he podido solucionar y he dicho en la vida que me tocó vivir? Los cristianos también usamos esas frases. Son frases como de telenovela. Y este hombre no tomó la decisión teniendo a Jesús al lado. Y Jesús tuvo que romper el resto de techo que este hombre no iba a romper. Y le dijo, levántate y anda. Levántate y anda. Y el hombre se levantó y salió del lugar. Y se encontró con gente que lo conocía. ¿Y qué haces aquí? No. Un hombre me dijo, levántate y anda y camina. Y yo obedecí. ¿Cuántos techos rompió ese hombre? ¿Cuántos techos se pueden construir en 38 años de espera? Hay cristianos que lamentablemente su familia ha roto, no continuó, terminó su proyecto de familia y no levantan la cabeza al Señor para volver a vivir y para volver a empezar. Es interesante que el apóstol Pablo le da consejos a Timoteo acerca de las viudas. Y le dice Pablo, mira, a las viudas jóvenes, por favor, aconséjalas que se casen y formen una familia otra vez. Interesante el consejo de Pablo. No tienen por qué quedar toda su vida ahí llorando por el que se fue. Y luego le dice, las de más edad, no. Que ellas sean las maestras de las más jóvenes y que enseñen a educar a sus hijos. Hermanos, la vida no termina. La vida no termina. A veces creamos techos en nuestra vida que nos impiden ver que Jesús siempre hace nuevas todas las cosas. El otro caso que tenemos para ver está en Mateo 9, 18 al 22. Este es un gran ejemplo de una mujer. Fíjense que hasta ahora todos los ejemplos han sido de varones. Pero este es un tremendo ejemplo de una mujer. ¿Qué dice allí en Mateo 9, 18 al 22? La mujer del flujo de sangre. Recordemos la escena. Jesús está apretujado por una multitud. Todos quieren escucharlo. Todos quieren escucharlo. Desde lo alto de la casa que está allí en ese sector, una mujer ve que Jesús está ahí y baja. Pero antes de abrir la puerta y salir, ¿qué sucede en la mente de esta mujer? Tengo flujo de sangre. Ni los médicos han podido sanarme. Es una mujer judía, respetuosa de las leyes judías, y dice, ¿cómo voy a salir? Yo soy considerada una mujer intocable por mi situación. Y si yo salgo
y en esta multitud toco a todo el mundo, lo más probable es que cuando se den cuenta, porque ella era 12 años con ese problema, era conocida, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Sin embargo, toma la decisión. ¿Cuántos techos rompió esa mujer en ese momento? Sus miedos afuera, pasó por encima de ellos. La situación, su flujo de sangre era una menstruación que a veces era demasiado larga y le había traído enfermedad. Y obviamente estaba perdiendo sangre porque iba más allá de lo normal. Y se empieza a acercar a Jesús y escucha, maestro, alguien importante te necesita, por favor, ven acá. Y ella en medio de toda la gente, todos judíos, Jesús se le va a ir. ¿Y qué hace? Avanza más rápido y dice, aun cuando toque el borde de su manto, eso es suficiente. Y nadie se va a dar cuenta, dijo ella. ¿Quién se va a dar cuenta que toque el borde de un manto? Nadie se va a dar cuenta. Y lo hace. Sin embargo, Jesús se detiene, se da vuelta, no sigue caminando y pregunta en alta voz, ¿quién tocó mi manto? Y la mujer con la cabeza agachada, escuchando y diciendo, oh Jehová, protégeme, que no me descubran, que no me descubran. Y Jesús la mira y le dice, mujer, oye, tú que estás ahí detrás mío, estás sana, estás sana. No te preocupes más. La sanidad ha llegado a ti. ¿Cuántos techos tenemos que romper? Techos que hemos ido construyendo. Desconfianza, consentimiento, acostumbramiento, depender del cariño de los demás cuando no lo necesitamos. Mi esposa vivió una experiencia de este tipo bien interesante. Ella fue para aconsejar, orar por una cristiana, no era de esta iglesia, por una cristiana que estaba muy mal. Y siempre la visitaban, le ayudaban. Y esta vez estaba con una o dos personas más de las que siempre la visitaban para darle ánimo, decirle no estás sola, estamos contigo, etc. Entonces mi esposa fue y en el momento de orar le dijo, vamos a orar para que Dios te levante, para que Dios te responda y ya no estés más sola. Y esa señora sacristiana calladita le dijo, por favor no ore así, porque yo dependo mucho de las personas que me visitan. Yo dependo mucho de las personas que me visitan. Mi esposa igual oró. Son realidades lo que estamos hablando. Yo podría contarle cuántos testimonios personales sobre esto. Pero aún los cristianos, teniendo en nuestra mente la palabra de Dios, las promesas de Dios, vivimos bajo techos. Vivimos bajo techos. Y Jesús, Él dice, hombre, pero si tú dices que tú estás completo en mí, ¿es verdad o no? Porque si tú afirmas que estás completo en mí y que yo estoy en tu vida y que mi Espíritu Santo está contigo, hombre, ¿qué te detiene para pedirme respuesta a tu situación? ¿Qué te detiene? ¿Qué te detiene? ¿Quieres sufrir para que el otro que creó el problema se sienta más culpable todavía? ¿O no piensas que la sanidad, el levantarte tú con otro ánimo, ser otra persona, puede tocar al que te hizo el daño? Tenemos que romper los techos. Y tenemos un ejemplo para terminar.
Filipenses 2, 5 al 11. Le vamos a llamar el gran rompedor de techos. No hay nadie igual que él. Es el gran rompedor de techos. Ya se imaginan quién es. ¿Qué se nos dice en Filipenses 2, 5 al 11? Se nos habla de Jesús. Jesús estaba en la mejor situación de comodidad y de bienestar. Padre, Hijo, Espíritu Santo, en la eternidad, en el cielo, dirigiendo la vida en el mundo que Dios había creado. Y se produce una conversación en el cielo. El hombre tiene que ser rescatado de su pecado. Y seguramente algunos ángeles que estaban allí dijeron, pero tienen la ley. Señor, ya le fue dado la ley. Es cosa que ellos la cumplan. Y usted podrá bendecirlos completamente. Y seguramente Dios les dijo, sí, pero lamentablemente veo que eso no ha sido una solución. Tenemos que hacer algo más. Necesito que alguien vaya personalmente allá, predique y cuente cómo pueden ser salvos. Ah, pero una cosita. Eso tiene un precio porque para que yo quede tranquilo y yo no me viole a mí mismo en mis preceptos, el que vaya tiene que pagar con su sangre el pecado que ningún hombre del mundo puede pagar. Y seguramente Jesús dijo, ¿quién quiere ir? Quizás el arcángel Gabriel dijo, yo lo acompaño. Pero ¿quién quiere ir y completar toda la tarea? Y Dios dijo, tengo que ir yo mismo. Tengo que ir yo mismo. Y Dios dijo, no. Yo voy a abrir mi autoridad. Voy a romper mi autoridad total y la voy a poner toda en mi Hijo Jesucristo. Él va a ir. Hijo, ¿vas a ir? Y antes de ir, te quiero decir qué significa. Te quiero decir qué significa. Tendrás que dejar aquí tu corona, dejar aquí tu sillón de rey al lado mío, dejar de tener autoridad, sobre todo aquí, y volverte un ser humano. Vivir como un ser humano, pero siendo mi hijo y enseñándoles cómo tienen que romper techos allá. Pero el primero en romper techos vas a ser tú, porque vas a romper el techo entre el cielo y la eternidad y el mundo. ¿Y qué dijo Jesús? Rompió todo. Y lo rompió de tal manera que, haciéndose hombre, vivió como siervo de un hombre, más bajo que un hombre sin ningún derecho. Es el mayor ejemplo que tenemos de cómo se rompen los techos. Por eso que cuando Jesús nos pide a nosotros que seamos valientes y no tengamos miedo a nada y que sepamos que Él está con nosotros en todo. Yo estaré contigo, yo te ayudaré, yo te defenderé, yo te protegeré. Es porque Él ya dio la prueba. No necesitamos vivir, hermanos, bajo un techo de problemas, de dificultades, de dolores, de inseguridades. Si decimos que Cristo nos completó en nuestra vida, rompamos los techos. Rompamos los techos. No busque que lo amen, ame. Eso es romper el techo. No busque que lo ayuden, ayude. Eso es romper el techo. No busque que le hablen a usted una y otra vez de la palabra de Dios y usted la repita, la repite y la repita. Compártala. Eso es romper el techo. Eso es romper el techo. Eso está
como cumplimiento de la orden que se nos dio en la Gran Comisión. Que van a haber dolores. Jesús dijo, yo me preocupo. Que van a haber problemas. Yo me preocupo. Ningún jefe responsable manda a alguien a una tarea si no le provee todo lo necesario. No tenemos techos, hermanos, excepto lo que nosotros creamos en nuestra vida. Cuando muchas veces decimos, necesito un lugar donde haya más fe, que el Espíritu Santo esté más presente. ¿Qué lugar aparentemente más lleno del Espíritu Santo que las iglesias de nuestros hermanos pentecostales? Y sin embargo son las que han tenido más muertos con el COVID. No respetaron las autoridades, como dice la Biblia, Romanos 13. Hermanos, esta pandemia obliga a la iglesia cristiana a romper techos, a hablar del amor de Dios, a hablar del poder de Dios, a confiar en Dios, a vivir en nuestras familias, saber que Dios va a permitir que las saquemos adelante. Abramos nuestra mente a todo lo que Dios puede hacer y que ha prometido que nosotros también lo podemos hacer. Concluyamos con estos pensamientos, hermanos. Hoy Dios quiere que olvides el pasado. Te promete que hará algo nuevo y te confirma que su poder es un poder sobrenatural frente a todo. ¿Por qué temer? ¿Por qué dudar? ¿Por qué desfallecer? Lo que Dios te ha dicho en su palabra, Él lo cumple. Dios puede transformar nuestros errores en bendiciones. Deja de enfocarte en tu falla. No pienses más en lo que has hecho mal. No pienses más en lo que quizás produjo el problema en que te sientes ahora de soledad, de culpa, etc. No dejes que eso te haga sentirte lejos de Dios o fuera del amor de Dios. Aún en las peores situaciones, Dios va a sacarte y va a enseñarte a crecer, a madurar y a renovar en tus convicciones. No vivas más lamentando consecuencias. Aprovecha las nuevas oportunidades que vienen a ti. Dios jamás te desechará. Vamos a orar, estimados hermanos. Padre bueno, en esta hora queremos darte gracias, Señor, por tu palabra, porque es lo que está escrito en la Biblia. Nos maravillamos, Señor, de lo que tú puedes hacer cuando nosotros damos el primer paso, porque luego el resto de los pasos lo das tú. Y gracias porque tú no desechas a nadie. Aun si fuéramos los peores pecadores, basta que rompamos el techo del silencio y hablemos contigo y te busquemos. Y en el perdón y en la reconciliación contigo, volvemos a ser nuevas criaturas. Gracias, Señor, porque tu palabra nos anima. Y esta pandemia no nos acabará ni emocional ni espiritualmente. Porque si tú estás con nosotros, nada es contra nosotros. Gracias, Padre, en esta mañana por tu palabra. Señor, te pedimos que tú la bendigas, que tu Espíritu Santo la comunique a cada persona que la ha escuchado. Y gracias porque tenemos la seguridad que el ejemplo nuestro eres tú, Señor Jesús, el primero en romper los techos más duros y más difíciles que eran morir. ¿Estás dispuesto a dar tu vida por nuestra salvación, la cual damos gracias, porque nos da la seguridad de salvación y vida eterna? En el nombre de Jesús, que la bendición sea sobre todos nosotros. Amén y amén.